Código de problema OBDI. Descripción técnica. Regulador de presión de combustible 2. Circuito de control bajo. ¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Isuzu, Mazda, Dodge, Chrysler, Ford, GMC, Chevy, Toyota, Honda, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando se almacena un código P2295, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de bajo voltaje desde el circuito de control del regulador electrónico de presión de combustible designado 2. La designación numérica 1 se usa en sistemas que tienen presión electrónica múltiple de combustible. Reguladores puede referirse a un banco de motores en particular, pero no siempre. Típicamente, el regulador electrónico de presión de combustible es controlado por el PCM, el voltaje de la batería y las señales de tierra se utilizan para controlar un servomotor que posiciona la válvula reguladora de modo que se alcance el nivel deseado de presión de combustible para cualquier situación dada. El sensor de presión de combustible está ubicado en el riel del inyector de combustible y permite que el PCM controle la presión de combustible para que pueda ajustar el voltaje del regulador de presión de combustible según sea necesario. A medida que aumenta el voltaje en el servomotor del regulador electrónico de presión de combustible se abre la válvula y se aumenta la presión de combustible voltaje disminuido en el servo causas.sr trae la presión del combustible disminuye. Muy a menudo, el regulador de presión de combustible y el sensor de presión de combustible están integrados en una sola carcasa con un conector eléctrico, pero pueden ser componentes separados. Si el voltaje real del circuito de control del regulador de presión de combustible es inferior al nivel deseado, según lo calculado por el PCM, se almacenará un P2295 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000 códigos de motor relacionados con el regulador de presión de combustible. P2293 regulador de presión de combustible 2 rendimiento P2294 regulador de presión de combustible 2 circuito de control P2296 regulador de presión de combustible 2 circuito de control síntomas y gravedad elevados debido a que la presión excesiva de combustible puede conducir a una variedad de problemas de conducción y causar motor interno y convertidor catalítico daños. Un código P2295 debe considerarse severo. Los síntomas de un código P2295 pueden incluir arranque retardado cuando el motor está frío, humo negro del sistema de escape, disminución de la eficiencia del combustible. Los códigos de falla de encendido del motor y los códigos de control de ralentí también pueden acompañar a un P2295 o conectores en el circuito de control del regulador de presión de combustible. Regulador de presión de combustible defectuoso, sensor de presión del riel de combustible defectuoso, PCM defectuoso o error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Para diagnosticar un código P2295, se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un medidor de presión de combustible adecuado y una fuente de información confiable del vehículo, como All Data de Y. Nota: se debe tener extrema precaución al usar un medidor de presión de combustible. El combustible a alta presión que entra en contacto con superficies calientes o chispas abiertas podría encenderse y provocar un incendio. Me gusta comenzar con una inspección visual del cableado y los conectores del sistema, centrando mi atención en arneses y conectores en la parte superior del motor. El área cálida del motor superior lo hace popular entre las plagas en climas fríos. Estas plagas a menudo roen el cableado y los conectores del sistema. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba esta información, ya que resultará útil si el proceso de diagnóstico se prolonga.
borre los códigos y pruebe el vehículo si es posible. Si el código se restablece de inmediato, verifique el grado correcto de voltaje y una conexión a tierra de la batería en el regulador de presión de combustible. Si no se descubre voltaje, pruebe los relés y fusibles de la fuente de alimentación siguiendo el diagrama de cableado derivado de la fuente de información del vehículo. Si no hay conexión a tierra, el diagrama de cableado puede ayudar a encontrar la ubicación de la S-tierra, S del sistema de control del regulador de presión de combustible y asegurarse de que estén seguras. La presencia de voltaje y tierra en el regulador de control de presión de combustible me llevaría a obtener especificaciones de presión de combustible de la fuente de información del vehículo. Luego probaría la presión del sistema de combustible usando el medidor de presión de combustible. Siempre siga las recomendaciones del fabricante para usar el medidor de presión de combustible. Use el escáner para observar los datos del sistema de combustible mientras controla visualmente la presión manual del combustible con el medidor de combustible. Sospeche un sensor de presión de combustible defectuoso si el nivel de presión de combustible reflejado en el escáner no coincide con la presión real de combustible. Las variaciones en el voltaje de control del regulador de presión de combustible deben reflejar las fluctuaciones en la presión real del combustible. Si esto no ocurre, sospeche que el regulador de presión de combustible está defectuoso, que hay un circuito abierto o en corto en uno de los circuitos de control del regulador de presión de combustible, o que el PCM está dañado. Use el DVOM y siga las recomendaciones del fabricante para probar el regulador electrónico de presión de combustible y los circuitos de control individuales del regulador de presión de combustible. Para evitar daños a los módulos de control, desconecte los controladores del circuito antes de probar la resistencia del circuito y la continuidad con el DVOM. Notas de diagnóstico adicionales: el riel de combustible y los componentes relacionados pueden estar bajo alta presión. Tenga cuidado al quitar el sensor de presión de combustible o el regulador de presión de combustible. La prueba de presión de combustible debe realizarse con el interruptor de encendido en la posición de la llave en la posición de apagado del motor KO.